Solo escucho un momento en silencio. Ese es el título de lo que hoy vamos a compartir. A veces es necesario hacer silencio para poder escuchar, para poder oír lo que no estamos oyendo. Vivimos en un mundo lleno de ruidos que nos aturden, de imágenes que nos impiden ver y pensar con claridad. Por eso es tan importante hacer silencio y sentarnos a escuchar lo que otros nos dicen y lo que nosotros mismos pensamos y tratamos de entender. Lo que ese niño o esa niña que una vez fuiste te quiere decir. Lo que alguien que te ama como jamás imaginaste te quiere contar. Déjame primero contarte un poco de ese niño que una vez fui. De ese niño pequeño, de ese pequeño Nicolás que luego fue creciendo para convertirse en el adulto que soy hoy. De chiquito fui muy enamoradizo, ¿para qué negarlo? Me gustaban mucho todas mis compañeras, semana a semana iba cambiando. Todas me parecían bellas, todas me parecían atractivas, todas eran la princesa de mis sueños. Les escribía cartas en las noches, me acostaba y no podía conciliar el sueño pensando en el amor tan puro e inocente que en esa época tenía, el amor que sentía. Recuerdo que las miraba y a veces me atrasaba en el colegio. Estaba muy disperso porque estaba enamorado. Me enamoré de muchas chicas, muchas. Desde muy temprana edad conocí el amor. Aún hoy sigo amando de una manera única. Pero recuerdo a ese niño pequeño que las miraba en silencios. Miraba sus cabellos, sus manos, las veía escribir. Soñaba con tomar su mano y salir huyendo del salón. Irnos al arenero, a pasear en el patio. Poder mirarla, que me mirara. Un amor tan sano y tan puro que muchas veces lo extraño. También hay otros recuerdos de ese niño. De ese niño que tenía una gran imaginación. También he tenido una gran imaginación a lo largo de mi vida. Siempre tuve una gran capacidad de soñar, así como de amar, la misma intensidad para soñar, para imaginar, para diseñar. Solía pasar mucho tiempo jugando, imaginando. De repente estaba en el mar y era el capitán de un barco con mi espada en la mano. Luchaba contra los otros piratas. Soñaba con ser ese pirata que salvaba a la doncella. Y obviamente los sueños y el amor se relacionaban directamente, porque ese capitán que la salvaba, que salvaba a la doncella, era yo. Y la doncella era la chica que me gustaba cuando era pequeño. Y simplemente con un pestañear o un girar de mi cabeza, de repente estábamos en el desierto y era ese jeque árabe que venía en el camello a rescatar a su doncella con el velo que cubría su rostro. Tomarla de la mano, colmarla de joyas, como veía en las películas. Podía ser quien yo quisiera ser. A veces era ese conductor de carreras, era ese meteoro. No tenía juguetes, pero tenía un palo al cual le había puesto 2 ruedas y corría detrás de ese palo hasta quedar agotado. Corría de un lugar a otro. Como ustedes saben, vivíamos en el campo. Corría de un lugar a otro y en mi mente estaba corriendo las grandes carreras, donde yo era admirado, donde era aceptado, era alguien, era visto, era amado. Pero también ese mismo niño un día, para una Navidad, esperaba ansioso la llegada de su papá. Él se lo había prometido. Y aquella vieja calle, aquella calle de tierra donde tomabas la curva y llegabas a donde nosotros vivíamos, en una casa vieja, donde para mí era un palacio, donde todos esos sucesos que les conté sucedían. Recuerdo que esa tardecita de Navidad era pequeño, con mis 2 piecitos apoyados en la segunda tabla de la tranquera para poder ver hacia la curva, esperando con ansias que llegara ese hombre, mi papá, mi ídolo,
a quien yo amaba, admiraba como quien yo quería ser. Mientras esperaba su llegada, soñaba. Soñaba en correr a sus brazos, abrazarlo y decirle cuántas cosas había hecho y que él me escuchara. Pero él no llegó. Nunca llegó, nunca tomó esa curva, nunca pude correr a sus brazos. No cumplió con su promesa. No cumplió con lo que dijo que iba a hacer. Y eso me dolió. Eso fracturó mi corazón. Por primera vez el amor me dolió. Ya no quise soñar. Me crucé de repente con la realidad. La realidad y la cruda verdad me golpearon de frente. Y me dolió. Y decidí ya no soñar. Ya no amar. A veces es difícil. A veces es difícil cuando a un niño le quitan su capacidad de amar, su capacidad de soñar, de imaginar, de creer que todo puede ser posible. Les comparto en Oseas, en el capítulo 11, en el versículo 1 y 2. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaba y a los ídolos ofrecía sahumerios. Hubo un momento en que lo que perdí, lo que me costó, me quitó la capacidad de soñar, me alejé. Seguí amando porque nunca perdí esa capacidad. Tengo un corazón muy grande para amar. Pero la misma virtud, a la vez, es cruel. Porque un corazón tan grande necesita de mucho amor, necesita recibir mucho amor. Puedo dar y tengo mucho amor para dar, pero es mucho el que necesito. Me enojé, dejé de soñar. Me entristecí y me empecé a marchitar. No voy a hacer demasiado, no voy a contar demasiados detalles ya. En otras grabaciones ya van a ir escuchando y van a seguir escuchando un poco más. Solo decirles que a muchos de nosotros, cuando éramos niños, no nos cumplieron nuestras promesas. Defraudaron nuestro amor, nos dejaron solos, nos lastimaron, nos mintieron, nos abandonaron. Pero Dios no. Dios siempre estuvo ahí para mí, solo que yo no podía escuchar. No podía o no quería. Porque para hacerlo tenemos que enfrentar la realidad. Darnos cuenta que lo que pasó, pasó y que dolió. Pero que no es el final. Que hay mucho más. Que hay mucho más si miramos un poco más allá. Si le damos un olvido a ciertos recuerdos. Si los renovamos como hablamos el otro día. Si podemos cambiar y no nos damos por vencido. Si no dejamos de soñar, de amar, de creer, de imaginar. Continuando en Oseas, en el versículo 4 dice: lo traje con cuerdas de amor, con cuerdas de ternura, con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con cariño me acerqué para alimentarlo. Cuando las cosas no salen bien, cuando nos lastiman, cuando nos traicionan, cuando traicionan nuestra confianza, cuando no es correspondido nuestro amor, es cuando nos alejamos de todo y a veces de demasiado. Pero no hablo de alejarnos físicamente, sino emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. A veces nos desconectamos, decidimos no volver a sentir o escuchar y rever lo que una vez nos lastimó. Es como dice el dicho de campo: el que se quema con leche ve una vaca y llora. Nos volvemos resistentes tratando de protegernos, aunque en realidad solo nos estamos alejando de lo que nos hace bien, de lo que nos edifica. En 1 de Pedro 2:2 dice: deseen con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos, así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Hoy muchas veces recuerdo al hombre que soñaba ser. Y también muchas veces pienso en el niño que era. Qué cosas que tiene la vida, ¿no?
tanto por hacer, por creer, por disfrutar en el hoy. Y siempre estamos mirando el ayer, pensando en el mañana, creyendo que si modifico el pasado estaré mejor mañana y me olvido que lo importante es el hoy. Eso es lo más importante porque es donde estoy. El pasado ya pasó, el futuro vendrá. Por lo cual es hoy que tengo que ocuparme, que tenemos que ocuparnos de nosotros mismos, sanando, cuidando y dándole un lugar a ese niño, a esa niña que una vez fuiste. A ese niño, esa niña que nos formó, que forma parte de quienes somos, pero también de quienes podemos ser si decidimos volver a soñar, volver a creer y lo más importante, volver a amar, sin prejuicios, sin esperar nada a cambio, solo por el hecho de saber que podemos y deseamos amar y ser amados. En 1 Corintios 14:20 dice así: hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Es el adulto, ya seas un hombre o una mujer, el que tiene y que debe tomar las decisiones, no el niño. Ya que hoy somos adultos y tenemos la conciencia y el conocimiento que nos da la experiencia, por lo cual podemos saber lo que está bien y lo que no. Es el adulto el que toma las decisiones. Somos nosotros los que nos ocupamos del bienestar, de nuestro propio bienestar y el de nuestras familias. No es el niño o la niña que una vez fuimos, es el adulto. Pero Dios le habla a ambos, no a uno solo. Porque a veces es necesario sanar al niño, a la niña que una vez fuimos, que necesita sanar y salir de la oscuridad. Y a veces es al adulto, al que le habla, al que toma las decisiones, al que tiene que corregir el camino, al que a veces pierde la capacidad de amar, de soñar, de creer. En 1 Corintios 13:11 y 13 dice: cuando era niño, y escuchen muy bien esta parte por favor, dice: cuando era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos con toda claridad, toda perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal cual Dios ya me conoce a mí y a ti completamente. 3 cosas duran para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Claramente dice: cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño. Hoy somos adultos, hombres, mujeres, ya no somos niños, por lo cual no podemos estar hablando como niños, pensando y razonando como niños. Hoy tenemos que pensar y razonar como adultos que somos. Ya no podemos ni debemos pensar, actuar o hablar como si fuéramos niños. Es importante entender esta diferencia. De no ser así, tendríamos nosotros alguna dificultad en la maduración, en el entendimiento. Pero cuidado con esto. Cuidado, mucho cuidado. Que esto no nos confunda. La madurez física y mental y espiritual no quiere decir, esto no quiere decir que al evolucionar y crecer tenemos necesariamente que perder la inocencia de niños. No es así. Esa fe fuertemente arraigada en la creencia que podemos ser quienes queramos, que no tenemos ni debemos buscar agradar a nadie. No tenemos que perder eso de niños, que podemos ser nosotros mismos, como ese niño, como esa niña que una vez fuimos. Que si lo deseamos, podemos cambiar, que podemos amar sin temor al rechazo, sin prejuicios, sin tener que fingir ser alguien más, manteniendo esa capacidad de soñar más allá de la realidad, de creer que aunque a algo no lo pueda ver, no quiere decir que no exista. Existe solo porque decido creer que es así.
No tenemos que perder nuestra capacidad de soñar como niños. Tenemos que renovar la falta de malicia, la inocencia de dar sin esperar nada a cambio. Los niños todo lo creen, todo lo sueñan, todo lo ven. No tienen maldad, no tienen malicia. En Mateo 18:3 dice así: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Les voy a contar algo, no es de mí. Hay alguien a quien amo muchísimo, muchísimo, es muy, muy importante en mi vida. Ella es muy bonita, es hermosa y le gusta vestir muy elegante, con su ropa ajustada, con sus tacos altos. Suele maquillarse de manera muy delicada, tiene unos ojos muy bellos, un andar que uno cuando la ve tiene la necesidad de observarla simplemente por admirar la belleza. Es una mujer muy intensa, con un carácter muy apacible, pero que no permite muchas veces que la lastimen, porque fue lastimada, porque le hicieron mal, porque en algún momento alguien la lastimó, la descuidó, no la cuidó como debía. Es imposible cuando ella pasa a no verla. Es una mujer muy atractiva. Cualquier hombre quisiera conocerla y tener una oportunidad con ella. Pero si miramos con ojos nuevos lo que antes mirábamos y no veíamos, podremos ver que en ella hay algo que es mucho más interesante, que te enamora mucho más. Porque si haces un momento de silencio y permites ver más allá de su belleza, de esos tacos que hacen un gran ruido al caminar, si haces silencio y te permites escuchar, vas a escuchar esos pasos de la nena pequeña, de la pequeña, que camina hacia los brazos de su padre, a veces haciendo mucho ruido, impactando en su caminar, en su pasar. Pero no es por provocar, sino simplemente que es la nena llamando la atención de su papá. Si la miras con atención, podrás ver que detrás de esa mujer tan hermosa hay una nena aún más bella, con una gran capacidad de amar, de soñar, de creer y de modificar. Ella decidió ser mamá. Y fue mamá, y aunque sin darse cuenta su mundo cambió. Como les dije hoy, la lastimaron, le hicieron mal. Pero decidió escuchar a Dios, cuidar a esa pequeña niña. Y si la ves algún día pasar, si tienes la suerte de cruzarte con ella, sabrás que lo más bello que tiene no es su taconear, su hermoso rostro, su hermosa manera de vestir, sino la pequeña y tierna niña que si prestas con atención la oirás caminar buscando el refugio en su papá. En 2 Corintios 6:13 dice: ahora bien, en igual reciprocidad os hablo como a niños, vosotros también abrid de par en par vuestro corazón. Hay veces que necesitamos abrir nuestro corazón como niños para que Dios como Padre pueda hablar de manera tal que podamos sanar esas viejas heridas al niño que recibió las heridas, a esa pequeña niña que necesitaba y necesita escuchar que todo va a estar bien. Dios en su sabiduría a veces le habla al adulto y otras veces al niño, a la niña que una vez fuimos, ya que a veces es el niño el que debe entender y otras veces es el adulto el que debe escuchar. Cosas que vienen desde muy atrás, que fueron creciendo y dando un fruto no deseado. Recordando que ese niño pequeño, esa niña pequeña fue y siempre será
el padre y la madre de quienes somos hoy. Ese niño, esa niña que una vez fuiste, es el padre y la madre de quien eres hoy. Entendiendo que hemos forjado nuestro carácter, nuestra personalidad, de acuerdo a lo que nuestro yo de niño fue viviendo, en lo que basó su confianza, en lo que creyó y lo que amó. Que a veces es lo que nosotros amamos, lo que nosotros creemos, lo que anhelamos y tenemos puesta nuestra fe. Entonces, ¿qué estamos creyendo? ¿En qué está puesta nuestra fe? ¿Qué amamos? ¿Qué deseamos? Esas son las preguntas que necesitamos para comenzar a buscar quiénes somos y reconocer que si volvemos a buscar a ese niño, esa niña que una vez fuiste, podrás saber quién es y también quién en realidad podría llegar a ser si te decides a volver a creer, a soñar, a la inocencia de amar sin tener que pensar que debes agradar a todos. Recuerda esto, ni siquiera Jesús pudo agradar a todos, y eso que vino a salvarnos. Aquellos por los que vino a dar su vida, lo terminaron crucificando. Y eso que Él vino a dar amor, fe y salvación, ni siquiera Él pudo agradarle a todos, mucho menos nosotros. Eso es liberador, entender que no le vamos a agradar a todos, pero preferible ser quienes somos realmente, a que amen a alguien que no somos. Vivir toda una vida frustrados, carentes de sueño, carentes de fe, carentes de amor, incapaces de dar o recibir amor, porque somos un personaje, somos alguien más. En Efesios 4:14 dice, y escuchen muy bien, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanzas y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Poder volver a creer y ver con ojos nuevos todo un mundo que antes mirábamos y no veíamos. Decirle a esa niña, a ese niño, que una vez fuiste, que puede volver a soñar, a creer, a confiar y ante todo, volver a amar y sentir el amor. Que ya no pueden hacerle daño. Que tú la cuidarás, que tú lo cuidarás. Que no dejarás que nadie la lastime. Que es parte de ti. Y que escuche con mucha atención, porque Dios le está hablando. Y lo mejor que hoy podemos hacer es escuchar, hacer silencio, ya que somos nosotros mismos ese niño, esa niña que aún vive dentro de ti, que aún vive dentro de mí. Hoy, como te digo siempre, es un muy buen día para buscar la voz de Dios. Hoy te invito a hacer un ratito de silencio, a oír cómo Dios le habla a ese niño, a esa niña que vive en ti. Vamos con confianza. Deja que pueda oír, pero también escucha la respuesta, lo que tiene para decirte. Te dirá qué le pasa, te dirá quién eres y quién puedes ser si te dejas amar, si vuelves a creer y soñar. Vamos. Hoy Dios le habla a esa niña, a ese niño que una vez fuiste. Te dice que lo ama y que lo trae con sus cuerdas de amor. Vamos, habla con esa niña, con ese niño que una vez fuiste. Hoy te quiere hablar y te quiere decir qué le pasa, qué lo lastimó, qué la lastimó. Y tú dile que lo cuidarás, que la cuidarás, que la abrazarás. Y esta vez no permitirá que nadie, ni nada, le vuelva a hacer daño. Porque Dios estuvo, está y estará siempre contigo, porque Jesús dio su vida por ti, por esa niña que son una, por mí y por ese niño que somos uno. Vamos, con confianza. Hoy es un muy buen día. Escucha lo que ese pequeño, esa pequeña tiene para decirte. Y escucha lo que Dios te dirá. Gracias, muchas gracias por compartir hasta el final conmigo, por pasar un poco de tiempo, por escucharme, por darme la oportunidad de decirte un poco de lo que he vivido. Te recuerdo, mi nombre es Nicolás Lombardo y este canal se llama Tan Solo por Oír. Dale me gusta si te gustó, compartilo con alguien que crees que necesita escuchar.
al igual que tú, al igual que yo. Suscríbete, deja un comentario. Recuerda que el programa lo hacemos juntos. Tan solo por oír. Vamos, con confianza. Hoy es un muy buen día para escuchar. Y recuerda que en una semana nos volvemos a ver. No te olvides, tenemos una cita. No llegues tarde.